Y ahora vamos a continuar con la doctora María de la Luz Galván. Muchas Doctora, gracias. de nuevo, bienvenida. La doctora Galván es química farmacobióloga por la Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es diplomada en parasitología médica con énfasis en el diagnóstico. Es maestra en ciencias biomédicas con especialidad en biología celular y doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Guadalajara. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Valencia, España, Universidad de Armenia en Colombia, también en el CIMBESTAB y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Actualmente es profesor investigador titular C en el Departamento de Microbiología y Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en donde también consolidó un laboratorio de enfermedades tropicales en el Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Su línea de investigación abarca el estudio básico, clínico y epidemiológico de la toxoplasmosis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es autora de más de 75 artículos de investigación, 4 libros nacionales, un libro internacional y diversos capítulos en libro. La ponencia de la doctora Galván lleva por título Toxoplasmosis en grupos de riesgo en México. Y doctora, por favor, si nos hace favor de compartirnos su presentación para iniciar la ponencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este simposio. A la doctora Margarita Cabrera, jefa del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como a los organizadores de este proyecto, a la doctora Norma y al doctor Sendey. Y ahora vamos a platicar, Norma Rivera, perdón, y vamos a platicar ahora acerca de la toxoplasmosis en grupos de riesgo en México, iniciando con el siguiente contenido. Vamos a hablar voy a hablar del agente causal, generalidades de toxoplasmosis y toxoplasmosis en grupos de riesgo. Primeramente, recordar que toxoplasma es un protozoario intracelular obligado que fue aislado en 1908 por Nicolai Manceo y que tiene está catalogado dentro del filo Apicomplexa, la clase Sporozoa, el género Toxoplasma y la especie Bondi. Su nombre deriva de la palabra griega toxón, que significa arco o flecha y que está relacionada con la forma del parásito. Por otra parte, la especie viene del Quiternatoculus gondi, que fue el roedor de donde fue aislado por primera vez toxoplasma. Toxoplasma tiene 3 formas infectantes. Los taquizoitos, cuya forma de reproducción es rápida. Los quistes, que dentro de ellos están los radizoitos y que se reproducen lentamente. Y los oquistes, que se eliminan en las heces de los felinos y que son los elementos infectantes. La comparación entre los taquizoitos y los radizoitos se ha observado que estos comparten los mismos organelos y la diferencia radica más que nada en el contenido proteico de estos. Aquí podemos observar que el contenido que existe en los taquizoitos dentro de la vacuola parasitófora no se encuentran dentro de los quistes tisulares y son diferentes proteínas las que podemos observar. También se han hecho comparaciones entre la forma del taquizoito, el bradizoito y el esperozoito, y se ve pues que el taquizoito siempre va a ser el que es un poquito más eh, grande, y el bradizoito, su forma va siendo un poco más delgada, y aún más el esporozoito. La otra diferencia es que los gránulos de aminopectina en el esperoceito pues son mucho menores, son estos que están aquí de blanco.
Dentro de Toxoplasma gondii, mediante la genotipificación por análisis de fragmentos de restricción de PCR, se ha llegado a la conclusión de identificar las principales cepas que se conocen hasta la fecha del parásito o las más distribuidas a nivel mundial, que son la cepa 1, 2 y 3. Estos tres genotipos, la cepa 1, por ejemplo, es la cepa RH, la M49 y la C56, mientras que la cepa 2 proviene de infecciones, aislados de infecciones crónicas o reactivaciones de pacientes inmunodeficientes, y tanto la cepa 1 como la cepa 2 están estrechamente relacionadas con toxoplasmosis cerebral. Estas cepas difieren, pues, en su virulencia, los patrones epidemiológicos, y la cepa R3 raramente es aislada en humanos. La diversidad en la virulencia explica, pues, la variación en la frecuencia y las manifestaciones entre distintas poblaciones. La figura que podemos observar aquí es de aislados de la Universidad del Quindío en Colombia, del grupo del doctor Gómez Marín, y pues aquí vemos la diferencia entre estas tres cepas. Cabe mencionar que en Colombia se han aislado cepas que en otros países no han sido aisladas. La distribución del parásito es un parásito cosmopolita, lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo, aunque es más prevalente en áreas cálidas y húmedas que están en las franjas tropicales, y su capacidad es para infectar a una gran cantidad de especies animales y al humano, los cuales somos sus huéspedes intermediarios. Dentro de la reproducción, el parásito se reproduce de dos formas, de forma sexual y asexual. En la forma sexual, esta inicia cuando los gatos comen presas que están infectadas con quistes, las ingieren y dentro de su intestino quedan libres los parásitos y se realiza la invasión. Dentro de los enterocitos va a diseminarse aquí los taquizoitos, y empiezan en los merozoitos por gametogonia, la selección de un micro y un macrogametocito para dar lugar a la fertilización, que posteriormente da lugar a un oquiste no esporulado con dos ooblastos y dos esporocitos que posteriormente maduran y finalmente tienen dos esporozoitos, los cuales son los oquistes esporulados que salen al medio ambiente y son el elemento infectante. Por otra parte, en la reproducción asexual, el humano y los animales, huéspedes intermediarios, pueden infectarse mediante taquizoitos o bien por quistes tisulares que van a tener bradizoitos, los cuales a través de la vacuola parasitófora van a entrar al nivel de la célula y van a empezar a dividirse de una a dos y así hasta formar las rosetas y posteriormente llegar y terminar de reproducirse y salir de la célula. Entonces aquí esta reproducción se lleva a cabo por endodogenia y se reproduce asexualmente. Es importante también mencionar que el proceso de invasión está mediado por organelos de secreción y proteínas en cada uno de ellos. Y por ejemplo, aquí vemos que las proteínas MIC van a estar encargadas, forman parte del complejo del ridiosoma, pero ellas hacen su función para la adhesión del parásito, mientras que para la extrusión del conoide y secreción de las roctrías, vemos que las que se encargan de esto son las proteínas ROC y RON.
Y para que el parásito pueda hacer su proceso de internalización, se necesitan las proteínas ROP y YAM1. Y para la proliferación, las de gránulos densos, y para la exteriorización del parásito se necesitan las proteínas TGPL-P1 y gránulos densos 22. Es importante también mencionar que todo este complejo está relacionado con la motilidad y deslizamiento del parásito. Y aquí podemos ver cómo en la adhesión el macrófago va formando una prolongación, la cual va a rodear al taquizoito, y ya en la internalización se forma un fagosoma y no se destruye porque aquí se lleva a cabo la proliferación del parásito. Esta se destruye cuando se terminan los nutrientes celulares y la consecutiva muerte del hospedero. Entonces el parásito sabe que ya no tiene ahí nada que hacer, ya agotó la célula y lleva a cabo la exteriorización hacia afuera para contaminar otras células. Se han planteado posibles mecanismos de migración de toxoplasma a través de los epitelios. Se dice que se ha demostrado que puede haber una migración paracelular a través de los espacios entre cada una de las células, o bien por uniones estrechas entre las mismas células. Otra forma exitosa del parásito para migrar es a través de leucocitos infectados, pues de una forma camuflajeada, para engañar aquí a la respuesta inmune y poder ser exitoso en su infección. Los mecanismos que tenemos de transmisión son los siguientes. El 80% de las infecciones por este parásito son por la vía oral, y a la vez podemos contaminarnos con quistes si ingerimos carne cruda o mal cocida. Con quistes si es con la ingesta de vegetales o frutas o agua que estén contaminados con oquistes, y una vez que se adquiere la infección, posiblemente esta pueda ser una infección que llegue a ser crónica, y con el tiempo los donadores de órganos con una infección crónica pueden infectar a su receptor con el órgano que le dona. Mediante los taquizoitos, el mecanismo de infección documentado es a través de transfusiones sanguíneas y a través de la infección transplacentaria. Existe una nueva hipótesis de una mecanismo de transmisión sexual. Sin embargo, yo creo que falta documentar más aporte científico para que esta pueda ser aceptada. También desde principios de siglo se empezó a considerar que la toxoplasmosis tenía un papel importante en el personal de mecanismos de transmisión directa en el personal de laboratorio que trabaja con cepas, en carniceros, en trabajadores de rastro y en veterinarios. Entonces, todos estos son mecanismos por los cuales podemos nosotros adquirir la infección. En la respuesta inmune podemos encontrar la respuesta inmune innata, mediante la cual los PAMs van a activar los receptores de los TLR para que a su vez las células dendríticas se activen igual que los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos. Y en la respuesta de inmunidad adaptativa, pues va a ser mediante la TH1 la activación de la IL-12 y a su vez de CD4, CD8 y natural killers. Y mediante TH2 vamos a tener la activación de las IL4 y IL5
con los linfocitos CD4 que van a activar a las células B para producir la respuesta inmunohumoral. El interferón gamma es sumamente importante, ya que este lleva a cabo la activación de los macrófagos, el control de la replicación, y es un switch y sirve también en el cambio de la IgG a la IgM. Por otra parte, si hay un desbalance en los receptores del interferón gamma, las células infectadas van a producir óxido nítrico y sus radicales. Entonces, estas células infectadas pueden diseminarse y servir como un caballo de Troya para la diseminación hacia otros órganos. Y de esa manera la respuesta inmune no puede abatir completamente la infección porque se lleva a cabo una diseminación. Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis adquirida en el 80% de los pacientes cursa sintomática. El 20% puede presentar dolor de cabeza, fiebre, linfadenopatía, y el 35% de las corioretinitis están consideradas que son por toxoplasmosis. En los pacientes con VIH y SIDA, el 50% cursa con encefalitis. Puede haber lesiones únicas o múltiples a nivel cerebral y esta puede ser mortal. Vamos a hablar sobre toxoplasmosis en grupos de riesgo. La toxoplasmosis congénita se ha considerado que puede haber distintos mecanismos para que el parásito ingrese del espacio materno al espacio fetal. Y Megli en el 2022 propuso que esto podía ser a través de los trofoblastos extravellosos o de la decidua materna, o bien una infección directa del sincitio, lo cual va a causar un daño inducido también por inflamación, y es así como se considera que puede pasar del espacio materno al espacio fetal. Y una vez que esto sucede, pues va a haber una transmisión transplacentaria, una disrupción placentaria que se puede presentar con hemorragia fetal materno y transmisión directa a través de la membrana. El impacto que esto puede tener está relacionado en la madre con un incremento en la respuesta inflamatoria, sepsis, dificultad respiratoria, hemorragia obstétrica y muerte. Mientras que el impacto en la placenta se presenta con decremento de nutrientes, transporte de oxígeno, reservorio para reinfección y una labor pretérmino. El impacto fetal está documentado que presenta restricción del crecimiento, defectos al nacimiento, ceguera, sordera, microcefalia e hidrocefalia, neurodesarrollo, supresión de médula ósea y muerte fetal. La severidad del daño es inversamente proporcional a la edad gestacional. Es decir, en el primer trimestre de gestación hay menos infecciones, pero son las que tienen una mayor severidad de daño, mientras que en el tercer trimestre de gestación encontramos una mayor frecuencia de infecciones, pero el daño fetal es menor. Entonces, la severidad del daño va a depender del momento de la infección, la carga parasitaria y el tipo de cepa. Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita son diversas y principalmente el mayor daño es a nivel cerebral. Se pueden presentar lesiones únicas o múltiples con encefalitis toxoplásmica que puede llevar a la muerte a los recién nacidos. También existe la muerte fetal
Y cuando el niño puede tener la infección la madre entre el segundo y tercer trimestre de gestación, hay menos afecciones. Los niños nacen aparentemente normales, pero en la edad preescolar y escolar van manifestando problemas cognitivos y de desarrollo, y ellos pueden presentar múltiples calcificaciones intracraneales. Por otra parte, a nivel ocular tenemos importantes lesiones de corioretinitis que pueden ser unilaterales o bilaterales. Y si hay alguna otra coinfección con un virus del TORCH, pues esto se complica y las lesiones aún son más severas. La forma generalizada de la infección puede manifestarse con retraso en el crecimiento intrauterino, microftalmia, hepato, esplenomegalia, y también combinada con con corioretinitis. Debido a la importancia del diagnóstico de la toxoplasmosis congénita, se han descrito varios algoritmos para poder tener un diagnóstico más certero. Y se ha llegado a muchas propuestas. Aquí vamos a analizar la propuesta de Pomares del 2016, donde se menciona que si existe una infección, se sospecha de una infección materna en el embarazo y el fluido amniótico por PCR fue negativo o la aminocentesis no fue realizada, pues se debe hacer en el recién nacido inmunoglobulinas G de avidez, M, IgA, y esto puede ser por el método de ELISA o bien por Western blot, y debe de ser en muestras mayores a 10 días, se deben de checar al mes y a los 2 meses. Si existe positividad en alguna de estas mayores a 10 días, aquí tenemos la posibilidad de observar en el Western blot si las bandas fueron de mayor intensidad a la madre para IgG, IgM o IgA, o bien si la IgG de avidez fue de baja avidez, entonces se puede considerar que hay una toxoplasmosis congénita y hay que dar un tratamiento. Mientras que si hay ausencia del incremento de IgG en 12 meses de tratamiento, no hay evidencia de toxoplasmosis y no se debe dar tratamiento. Por otra parte, la negatividad durante el embarazo o un mes después del nacimiento no representa un problema para el recién nacido y no hay que hacer un seguimiento. La prevalencia de anticuerpos en mujeres embarazadas tiene una variación importante en diversos países del mundo, y aquí podemos observar más del 80% en África, en Etiopía, y seguida de una prevalencia importante en Brasil. Sin embargo, en México tenemos aquí una importante prevalencia en el estado de Yucatán, diferente del estado de Durango, que ni siquiera llega al 10%. Esto significa que la toxoplasmosis va a variar de acuerdo a la población y también al sitio geográfico, donde hay más temperaturas más altas y más humedad. Ahora analizaremos la toxoplasmosis en inmunosupresión en pacientes con HIV y SIDA. Desafortunadamente, en estos pacientes, cuando las células CD4 disminuyen de menos de 200 y tenemos la presencia de anticuerpos antitoxoplasma, pues ya es alarmante de una encefalitis, un signo importante para diagnosticar una encefalitis toxoplásmica. Y el 60% de estos pacientes van a presentar alteración del estado mental, hemiparexia, parálisis de pares craneales, ataxia y dismetría.
No solamente se debe hacer el diagnóstico serológico, es importante acompañarlo de imágenes de tomografía axial computarizada que van a permitir la observación de lesiones únicas o múltiples, así como de la resonancia magnética nuclear que permite observar lesiones hipercaptantes de los daños y la localización del daño a nivel del cerebro. Por otra parte, el pronóstico va a depender del apego al tratamiento y el seguimiento del diagnóstico. Es importante mencionar que se debe hacer diagnóstico diferencial con linfoma. Otras afectaciones importantes de la toxoplasmosis en estos pacientes son los daños oculares tan importantes y pulmonares. Y finalmente muchos de estos pacientes mueren por necrosis expansiva a nivel del espacio ventricular y que los lleva a la muerte. Al igual que en la toxoplasmosis congénita, en este tipo de pacientes es un poco más compleja, pues el diagnóstico, por lo que si en una tomografía computarizada con o sin contraste existe una sola lesión que se sospeche que sea por toxoplasma, inmediatamente se debe hospitalizar al paciente y realizar anticuerpos IgG y PCR para T-Gondi. Entonces ya se llega al diagnóstico cerebral y es importante también, si es posible, hacer PCR en líquido cefalorraquídeo. Y si no se hizo, si no existe el diagnóstico de la toxoplasmosis, hay que hacer nuevamente anticuerpos. Si estos salen negativos y tenemos una lesión única en tomografía, si esto está así positivo, entonces hay que buscar la manera de confirmarlo con una resonancia magnética nuclear. Si existen las lesiones con este estudio, entonces hay que ver la evaluación de una biopsia cerebral. Pero si no, pues hay que continuar con el tratamiento, vigilar la respuesta clínica y radiológica por 14 días. Si es una respuesta positiva, hay que complementar el tratamiento por 6 semanas. En caso de que esta no sea así, se debe de evaluar también la realización de una biopsia. Por otra parte, si los anticuerpos fueron positivos o no disponibles, se debe de continuar con el tratamiento y también vigilar la respuesta. Mientras que si el diagnóstico se hizo ya de la toxoplasmosis cerebral y se desea, también se pueden hacer estudios adicionales con PET, MIR y cultivos. Y si es necesario, de acuerdo a la clínica, también evaluar la posibilidad de una biopsia cerebral. Estos pacientes presentan una prevalencia muy variada y al igual que en otros grupos de riesgo, pues va a depender la variación de la prevalencia misma que tienen en la población general. Aquí nosotros podemos observar en Etiopía prevalencias más allá del 80% y en países como Brasil también las prevalencias son elevadas. En México nosotros aquí tenemos una prevalencia del 50%, esto fue en 1997, y mientras que en países como Suiza, en Europa, pues es mucho más baja y en Japón. Es importante mencionar que la toxoplasmosis cerebral y la reactivación de la misma en pacientes con HIV no es exclusivamente de personas adultas. Se han presentado casos, aquí les presento yo un caso que nos pidieron apoyo los clínicos para su diagnóstico y era un niño de 7 años que cursaba con una toxoplasmosis congénita
Posteriormente, este niño fue abusado y contrajo, le transmitieron el HIV y desarrolló una reactivación de la infección con afectaciones cerebrales y este niño pues no respondió al tratamiento y murió por toxoplasmosis cerebral. Cabe mencionar que cuando el último estudio que se le hizo de células CD4 solamente tenía 3 células. Prácticamente era imposible salvarle la vida a este paciente. Entonces también hay que tener estos casos desafortunados en mente. Con relación a las enfermedades mentales, desde hace ya bastantes años se evidenció pues la presencia de la infección a nivel cerebral. Y posteriormente la toxoplasmosis se empezó a relacionar con esquizofrenia, trastornos bipolares, depresión y otras enfermedades mentales. Pero nosotros estuvimos revisando un artículo en el cual planteaban 5 puntos o requisitos que había que reunir para poder pensar en esta relación. Si era que el parásito en realidad estaba primero a nivel cerebral, de lo cual nosotros encontramos que había una correlación desde el año 2000 había más de 300 artículos que hablaban de la correlación de anticuerpos en enfermedades mentales. Y desde el siglo pasado, un aporte robusto de investigaciones científicas que afirman, pues, de la toxoplasmosis cerebral en la infección congénita. Asimismo, se han documentado el aislamiento del DNA en cerebro de autopsias humanas. También se ha documentado la disminución de materia gris en pacientes con toxoplasmosis y esquizofrenia. Experimentalmente, nosotros hicimos una investigación para ver la cinemática con ratones infectados con la cepa M49 que produce quistes y se observó una importante afectación en la locomoción. Por otra parte, desde el siglo pasado se documentaba ya en estudios de pacientes con esquizofrenia, entre casos y controles, una diversidad y una diferencia significativa entre la prevalencia de casos respecto de los controles. Y aquí vemos todos estos estudios que afirman esto. Este es el estudio más reciente que encontré en el 2003. O sea, es la última información acerca de este tópico. ¿Qué nos resume después otro artículo aquí? Pues que se buscaba tener la explicación de por qué esa relación con los desórdenes mentales de este parásito. Y en este mismo año, en el 2003, King Wan propuso lo siguiente. El parásito llega y causa una inflamación periférica, posteriormente una inflamación al sistema nervioso central, y es aquí donde hay una serie de desórdenes. Cuando está a nivel periférico, pues puede haber una alteración en las células inmunes y las citocinas, y a su vez esta inflamación va a activar va a participar esta activación, va a activar a la síntesis del triptofano, idolamina, ácido, bueno, se me olvidó el ácido en un lapsus aquí, y va a activar ácido quinurónico, y va a activar a la microglía, y a su vez va a producir una serie de interleucinas, como son la IL-6, y el factor de necrosis tumoral y la IL-1 beta. Una vez que la microglía está activada, también los receptores de GABA, dopamina y glutamato se van a ver afectados. Y a su vez, estos desórdenes de estos receptores
van a interrumpir la sinapsis neuronal, y todas estas son afectaciones que explican, pues, por qué hay un desbalance que causa estos desórdenes en el comportamiento. El anterior aquí, metaanálisis que se hizo aquí en el 2003, pues nuevamente vemos aquí una importante prevalencia entre los casos respecto de los controles, tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar. Aquí vemos la diferencia. Como un resumen de este último metaanálisis, nosotros podemos observar aquí a nivel de los países que en Europa se encontraron en 3 estudios una prevalencia ponderada del 56.1%, seguida de Asia y los artículos que había de África, mientras que en Irán también, en Asia, en Irán hay más reportes, es donde hay más artículos, y la prevalencia aquí también es alta. En Norteamérica, en México, se encontró el 11.8 en estos pacientes. Esta fue una revisión que hice yo de 16 artículos para que quedara más, de una forma más demostrativa, la prevalencia entre los casos y los controles, y podemos observar que de estos 16 artículos, en los únicos que no hubo diferencia estadísticamente significativa fue en el 1, en el 6 y en el 12. ¿Y esto qué significa? Pues la estrecha relación que confirma que sí hay una relación entre la infección de Toxoplasma gondii con la esquizofrenia y los trastornos bipolares y algunos otros desórdenes, siendo más enfática con la esquizofrenia. En relación con la toxoplasmosis en trabajadores ocupacionalmente expuestos, pues aquí podemos decir lo siguiente. A partir de principios del del presente siglo, se hizo o se han hecho varios estudios. Yo traje para que ustedes vieran la importancia que tiene la zoonosis y lo exitosas que pueden ser en ciertos grupos y en ciertas ocupaciones. Aquí podemos observar en técnicos de veterinaria cómo en este estudio que hicieron de todos estos microorganismos que causan zoonosis, el más exitoso pues fue Toxoplasma, que se encontró en 487 técnicos veterinarios con un 46.4%. Es decir, es una zoonosis altamente transmitida. También se ha relacionado la importancia de la toxoplasmosis en los accidentes dentro de los laboratorios, sobre todo en aquellos laboratorios donde se realizan, son laboratorios de referencia para toxoplasma, que se realiza el manejo de cepas de este parásito. Me encontré aquí para compartirles este artículo del CDC de Atlanta, que hacía una revisión por décadas de los accidentes con estos parásitos, y aquí nos encontramos que del que más se encontró aquí en Toxoplasma fue en los años 50, 60, y fue disminuyendo hasta los años 70. Y esto, la explicación que dan aquí del CDC de Atlanta, y que tiene mucha lógica, es que en aquellos años la metodología que se utilizaba para hacer el diagnóstico era la prueba de azul de metileno o Sabin y Feldman, y entonces para hacer esta prueba se necesita tener los parásitos vivos, lo que causaba más riesgo dentro de los laboratorios, y fue disminuyendo
conforme la implementación de metodologías como las pruebas de ELISA e inmunofluorescencia, y fueron disminuyendo los accidentes por toxoplasma dentro del laboratorio. Otro grupo de ocupacionalmente expuesto son los trabajadores de rastro. Aquí podemos observar en este mapa todo lo que está pintado aquí de azul, todas las circulitos azules, son mataderos que les llaman en África, que son los rastros, con trabajadores positivos a toxoplasma. Se analizaron un total de 737 trabajadores y 619 salieron positivos, obteniéndose una prevalencia del 84.2%. Esto revela la importancia de la transmisión de la infección en estos grupos ocupacionales. La prevalencia de los estudios que se están disponibles en PubMed, aquí es la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos que es el del 84.7, el que les mencioné anteriormente, seguido de Portugal y no menos importante en Brasil, pero también en México, en el estado de Jalisco. Nosotros hemos hecho estudios también en el rastro de Guadalajara y encontramos una altísima prevalencia del 72%. Sin embargo, en Durango hicieron otro estudio que no va más allá del 7%, como prácticamente casi todas las poblaciones que han estudiado en este estado. Y ahora, en relación con la epidemiología, pues vemos aquí que hasta el 2010 teníamos solamente 4 estudios importantes que se habían realizado a nivel nacional con diferentes técnicas serológicas, y nos revelan la siguiente información: que la mayor prevalencia está en el Golfo de México y en el sureste, seguida del Pacífico, y con menor prevalencia aún en el centro de nuestra república, y donde los casos eran menores al 25%, eran en el norte de la república, en los estados del norte. Esto significa que la infección pues va a estar, como lo vemos aquí, más presente en los lugares húmedos y cálidos de altas temperaturas, y esto va siendo menor a través que se acerca al centro, como en Tlaxcala, el Estado de México, menor aún en Aguascalientes. Este es el reflejo de estos 4 estudios nacionales. En el 2012, en mi grupo de trabajo y su servidora nos dimos a la tarea de realizar una revisión sistemática desde el primer estudio que se hizo en el siglo pasado hasta el año del 2012. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos en este estudio? Bueno, primeramente tuvimos un acopio de 132 estudios, de los cuales 70.123 resultaron positivos, de los cuales 70.123 casos, 19.262 fueron positivos. Y estratificamos la información para que tuviera, debido a la heterogeneidad de todos los artículos, decidimos pues agrupar en bajo riesgo y alto riesgo, y observamos que los de alto riesgo tenían una prevalencia pesada, es decir, la mínima prevalencia que podía haber en estos grupos de riesgo. En el caso de mujeres de aborto, casi del 36%, y más del 37% en enfermedades mentales, muy diferente de los pacientes con otras comorbilidades, mujeres con embarazos normales y la población general. Importante decir que en el análisis de la relación entre la infección, la prevalencia de la infección y los años transcurridos, durante 60 años, se pudo observar una disminución
de la infección con relación al tiempo. Ese mismo año de 2012 se realizó otro estudio que incluía recién nacidos y niños, y en el cual pudimos observar que teníamos 5.728 casos, donde 122 niños resultaron positivos. La mayoría de los estudios se reportaban asintomáticos. También se analizó la transición epidemiológica y se pudo observar que desde 1954 hasta el 2002, que fueron los estudios que se incluyeron, había una tendencia a la baja en la infección, y esta era que la prevalencia de la infección disminuía 0.002% por año. Finalmente, aquí podemos observar en esta gráfica, pues se refleja una importante cantidad de estudios que hemos hecho epidemiológicos con mi grupo de trabajo y mis estudiantes. Se observa en la gráfica que en los grupos de riesgo, pues la prevalencia es mucho menor comparada como, por ejemplo, con los pacientes con VIH, recién nacidos con malformaciones, donadores de riñón, aborto habitual, esquizofrenia, embarazo de alto riesgo de mujeres que dieron a hijos con malformaciones, dueños de gatos, pacientes con SIDA y trabajadores de rastro. Por lo anterior, es importante llevar a cabo las medidas de prevención, que son el lavado de manos, la limpieza de arenero con guantes cuando se tienen gatos, el uso de guantes en el laboratorio, el usar guantes cuando se maneja carne cruda, el lavado de manos posterior y de utensilios, así como lavar frutas y verduras, congelar la carne por lo menos 48 horas, cocer suficientemente la carne, y en el embarazo o antes del embarazo y durante el embarazo hacer una prueba de anticuerpos antitoxoplasma. Pues por mi parte, lo de las preguntas los dejo abierto a preguntas, y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Galván. Muy interesante este tema también, ¿no? Este parásito tan exitoso y desafortunadamente aún desatendido. Así es, doctora. Así es. Entonces vamos a leer las preguntas. Bueno, también hay felicitaciones y bueno, queremos agradecer a los participantes que nos están viendo de Colombia, de Ecuador, de Perú, de República Dominicana y en México desde Sinaloa, en Guadalajara, en Tampico, en Villahermosa y en Puebla. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, voy a leer las preguntas. Doctora Elvia Gallegos pregunta, ¿se están desarrollando en México estrategias de detección temprana de la infección por Toxoplasma gondii en personas en riesgo de esquizofrenia? Pues desafortunadamente, creo que no hay ningún programa específico para ello y que debería de atenderse, no solamente en nuestro país, pero a nivel internacional. Sin embargo, creo que no está ningún programa específico ni para esquizofrenia, ni tampoco para la toxoplasmosis congénita. Muy bien, doctora. También Elvia Gallegos pregunta, ¿existen programas de detección y seguimiento de la toxoplasmosis en niños menores de 5 años de edad en México? ¿Y cuáles son los desafíos y las oportunidades en la implementación de estas iniciativas para garantizar la salud de los niños? Sí. Hemos hecho, porque yo también he hecho estudios en niños, en recién nacidos y en edad escolar, y otros grupos de trabajo, más que nada lo hacen a través de estudios básicos, pero son de estudios transversales, más no ha habido como un programa de seguimiento que creo que debería de ser de suma importancia.
Considero que en México hacen falta más grupos de trabajo porque la toxoplasmosis es una enfermedad, como ya lo hemos visto aquí, de alta importancia y que tiene muchos grupos vulnerables. Y entonces no hay un programa como tal, no, no es así. Gracias, doctora. Voy a leer otra pregunta. Eh, Dice, ¿qué tan frecuente es la toxoplasmosis congénita por reactivación de una infección crónica de la madre? Ujú. Es común y esta regularmente se manifiesta con lesiones importantes a nivel de ocular y cerebral. Sin embargo, sí se podría considerar que no hay como un número preciso que podamos informar, pero por lo que yo he leído en el país es pues de un 3,6% lo que he podido leer y informarme de este tipo de reactivaciones en estos pacientes ya con reactivación. Muy bien, doctora. Hay tiempo para dos preguntas más. Voy a leer la siguiente. ¿El parásito evade la fusión fagolisosomal para replicarse en los macrófagos? Sí, claro, es el transporte que usan para ser exitosos este parásito. Es a lo que le llaman el que se inicie y se transporte a través de todas las células del sistema inmune, lo que le llaman la infección el caballo de Troya. Sí, es importante ahí. Y sí lo hace, sí hace este tipo utiliza al macrófago para parasitar más ampliamente la diseminación. Claro. Por último, voy a leer esta pregunta. ¿Por qué hay menos infecciones y más severas en el primer tercio de gestación? Porque es la etapa de la organogénesis y el sistema inmune aún no está tan competente como cuando ya se tiene completada la organogénesis y madurado el crecimiento gestacional como es en el tercer trimestre de gestación. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos nuestro segundo simposio de parasitología, no sin antes agradecer de manera muy especial a nuestras dos ponentes, la doctora Becker y la doctora Galván, por tan interesantes ponencias. Y claro que esperamos contar con ellas en futuros eventos que organice nuestro departamento. También agradecemos a todos los participantes y les pedimos que estén atentos a nuestras redes para que se enteren de más eventos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.